¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vivir Más Ligero. Me da muchísimo gusto que me acompañen hoy jueves 16 de enero, ya el tercer jueves de este año 2025. Bueno, pues yo muy contenta que me puedan acompañar hoy con un tema súper interesante para todas aquellas personas que les gusta hablar en público, también para aquellas personas que de repente tienen ese temor de hablar en público y una vez que lo saltan dice, wow, la verdad es que no era tan difícil hacerlo. Pero ¿qué necesitamos para poder hablar en público, además de perder el miedo, además de tener un buen tema con el cual vamos a conversar o dar a conocer lo que nosotros traemos en la cabeza? Qué importante es estar, así como dice el tema, alineados en nuestro pensamiento, en nuestro decir, en nuestro hacer, porque de repente andamos por ahí medios confundidos, decimos una cosa y hacemos otra, pensamos una cosa y decimos otra. Entonces es importante que estemos alineados para poder hablar en público. Y este tema lo vamos a tratar con nuestro amigo, quien es mentor y coach, César Boyero, que lo traemos aquí a México desde República Dominicana. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido aquí a Vivir Más Ligero. Bueno, buenas noches para todas las personas que nos están contactando. Y yo como voy a estar, estoy feliz porque cada vez que tengo la oportunidad de hablar contigo a través de tu pantalla y conectarme con ese público de México, pues me reconforta y me llena de energía. Así que estoy muy feliz y sobre todo con un tema que tiene que ver sobre la importancia de la alineación personal, que son algunos factores que muchas veces no nos damos cuenta, pero que al momento de poder conectarnos con un público objetivo, sentimos que no lo estamos haciendo bien o anímicamente no estamos tan bien o sabemos que algo nos pasa, pero no sabemos qué es lo que nos pasa. Entonces es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Oye, César, ya lo dijiste, ¿no? La alineación personal para poder hablar en público. Muchas veces nos aventamos a hablar en público y realmente no estamos, como tú dices, alineado. A lo mejor no es nuestro mejor día porque algo me sucedió y no estoy como en mi centro o no estoy presente en lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué pasa en estas situaciones, César? Porque pues además tú eres hacedor de líderes y el hablar en público es una de las facetas importantes de un líder. Así es. A veces lo que pasa, Marbella, y uno de los temas más recurrentes que yo hablo con mis clientes, y es que a veces no tenemos ni son dos cosas distintas. Claridad desde el punto de vista de qué es, para qué estamos allí, qué es lo que nos motiva a estar allí, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y el enfoque sobre qué es de lo que tenemos que hablar. Muchas veces no tenemos esa visión, esa que tiene que ver con la alineación, y muchas veces el no tener esa visión clara y no tener nuestro objetivo y nuestras metas bien precisadas, pues no nos permite al momento de establecer una comunicación con tu público o con tu panel o con las personas con que diariamente tú estás liderando, pues no termina siendo efectivo. Por ahí va la cosa. Es falta de claridad y enfoque. Muy importante, claridad y enfoque, ¿no? Dos aspectos fundamentales para poder hablar en público. Y la verdad es que muchas veces a mí me ha pasado, no sé tú, César, pero de repente estoy en alguna presentación y el ponente, digo yo, se fue, hizo un comentario y a veces digo, ¿y eso qué tiene que ver, no? Entonces ahí estamos hablando de enfoque o de claridad. Cuando la persona, el ponente, perdió el rumbo. La claridad tiene que ver con en el momento de tu vida en el que tú te encuentras. Y el enfoque tiene que ver con lo que tú vas a hablar en un momento determinado. O sea, el yo venir a esta entrevista
la cual agradezco la deferencia para la cual siempre tiene conmigo. El yo venir a esta entrevista y hablar sobre un tema de la alineación y no dejar un mensaje claro a tu audiencia es estar completamente fuera del enfoque. Pero no solamente eso, sino además de que esta entrevista presupone de que tú me vas a hacer algunas preguntas. Si yo no tengo claro de qué estamos hablando, probablemente mi respuesta no va enfocada a lo que tú me estás pidiendo. Y en consecuencia, lo que voy a generar es confusión al público que ve tu, o a la audiencia que ve tu programa. Entonces, el enfoque tiene que ver con la preparación interna, con el objetivo de la entrevista, de cuál es el mensaje que yo quiero dejar en este caso, hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que le puede estar interesando a tu entrevistado, a la persona que me está haciendo la entrevista para la cual me está invitando? ¿Y cuál es el mensaje que esta persona quiere dejar a su público? Entonces, tener la claridad de eso te ayuda precisamente a determinar cuál es el objetivo de la entrevista, cuál es la información que va a dejar, cuál es la enseñanza y que obviamente, por ejemplo, en el caso mío, es que me llamen, que la gente se interese en lo que yo hago y evidentemente se produzca luego una... Entonces, el tener esa claridad, me llame para mi servicio, es lo que te permite desarrollar. Perdimos un poco a César, está como algo lento su internet. César, te perdimos un poco cuando nos estabas explicando que al no tener claro, por ejemplo, el objetivo que tú quieres transmitir, en este caso, pues en esta charla que estamos teniendo, entonces no vas a lograr el fin deseado. Es que te trabaste un poco. Bueno, es que estamos a distancia. Como les decía, él está en República Dominicana, nosotros acá en México. Y esto de la tecnología, la verdad es que no tiene como palabra de honor. Vamos a ver si César regresa en unos minutitos, que se pueda destrabar un poco su internet. Y bueno, pues regresamos aquí al estudio con él. Creo que ya, César, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas allí? Sí, te escucho. Nos Ajá. quedamos que nos estabas explicando que al no tener un enfoque, no tienes un objetivo claro, no puedes transmitirlo y entonces no logras tener el fin que tú estás buscando. Exactamente. La claridad del mensaje tiene que ver con, primero, tú conocerte, o sea, de qué estás hecho, tener la coherencia interna en función de tus valores, en función de tus creencias, el comportamiento que tú tienes que tener, por ejemplo, en esta entrevista. Toda esa coherencia te permite ser más acertado al momento de transmitir un mensaje porque estás alineado. Y luego eso lo lleva a un enfoque. El enfoque tiene que ver de cuál es el tema que yo quiero discutir con el público, en este caso de Marbella. ¿Cuál es la información que yo quiero dejar? ¿Por qué quiero estar con Marbella? ¿Cuál es mi intención de una entrevista con el grupo o con la audiencia de médicos? Mi proyección personal, que me contraten, dejar un mensaje. Toda esa claridad, Marbella, es lo que te permite en un momento determinado tú poder tener un hilo de la conversación. Y ese hilo de la conversación es lo que te permite que la gente siente que esta persona es coherente. Esta persona me gusta lo que estoy escuchando y se conecta contigo. Y esto aplica para todo, aplica en lo político, aplica en tu vida profesional, inclusive aplica también con tus hijos al momento de que tú le quieres dar mensaje de valor a tus hijos, cuando tú le estás pidiendo algo donde ellos ven que tú no tienes un comportamiento asertivo, donde tú eres grosero o que ellos entienden que tú le estás pidiendo algo que yo no le doy, entonces esa falta de coherencia no permite que ellos se conecten contigo y bueno, ya tú sabes cuáles son los resultados de eso. Claro. Oye, César, ¿y esto aplicaría también, por ejemplo, para las personas
que están buscando trabajo, no propiamente para las personas que solamente van a hablar en público, van a transmitir un mensaje, van a ofrecer un servicio, o sea, ¿funcionaría, por ejemplo, para una persona que también busca trabajo? ¿En una Es que, entrevista de trabajo? es que realmente funciona para todo. Porque nosotros hemos escuchado muchas veces, estoy seguro que también tú, Marbella, de que cuando te preguntan, ¿y de qué quieres trabajar? De lo que salga. Bueno, de lo que salga puede ser desde De lo que salga. limpiar hasta ser ingeniero extrafísico, yo no sé qué más de la NASA. O sea, hay un campo demasiado grande Grande. que no necesariamente le dice a la persona que te quiere ayudar cuál es tu expertise en un Ujú. momento determinado. Si por lo contrario la pregunta es, ¿de qué tú quieres trabajar? Entonces tú le dices, mira, el área donde yo me desenvuelvo es esta y esta. Lo que tú consigas en este sentido, ten la seguridad que no te voy a dejar mal. Entonces la persona hace su mayor esfuerzo por ayudarte a encontrar un trabajo dentro de lo que tú sabes hacer. Pero dentro de lo que tú sabes hacer también hay un elemento que es bastante importante, Marbella, Ujú. y es que tú disfrutes lo que tú hagas, que haya un autoconocimiento, que eso es importante, para tú entender cuáles son las cosas que te mueven, cuáles son las cosas que te motivan, cuáles son las cosas que tú disfrutes, porque en la medida que tú ese autoconocimiento de ti mismo, en cuanto a valores y creencias, objetivos y metas, tú lo tengas más claro, tu rendimiento profesional va a ser mejor. Sí, definitivamente hay personas que están buscando trabajo, efectivamente, como tú dices, ¿no? O están buscando una oportunidad para poder dar una conferencia, dar un curso, dar un taller, pero no tienen claro el objetivo, el enfoque que le quieren dar y finalmente terminan confundiendo, primero pues ellos, como tú dices, no tienen una coherencia interna. Al no haber una coherencia interna, pues obviamente no van a poder transmitir hacia afuera lo que realmente están buscando. Pero, ¿cómo podemos tener esta coherencia interna nosotros que queremos dar una conferencia, queremos dar un taller o simplemente transmitir un mensaje, por ejemplo, a los gerentes directivos que en la comunicación muchas veces no es asertiva, no se logra dar el mensaje que tú tienes en la cabeza y no logras que salgan palabras correctas, ¿no? Y lo mismo pasa para una entrevista de trabajo. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Para eso están los profesionales que te orientan en función de qué es lo que tú realmente necesitas. Y también tiene que ver, Marbella, con la personalidad que tú tienes. Si tú eres una persona que necesita entender sobre tu pasado, cuáles son tus problemas, de dónde tú vienes, necesitas entender el origen de todo, probablemente tú necesitas un psicólogo o un psiquiatra. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el psicólogo, a través de su técnica, es la persona que tiene las herramientas para ayudarte a comprender el origen de los temas que tú tienes en tu cabeza. Si tú eres una persona que está buscando respuestas más inmediatas y que necesitas respuestas inmediatas, pero que te ayude a reflexionar acerca de las decisiones que tú tienes y salir de una situación no deseada a una situación sí deseada, entonces probablemente tú lo que necesitas es un coach. Y el coach es una persona que te ayuda a través de un acompañamiento a hacerte preguntas poderosas, preguntas que te permiten entender cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus aspiraciones, establecer una línea del tiempo y desafiarte para que tú a través de objetivos y metas lo puedas cumplir en un tiempo determinado. Pero si tú lo que necesitas es una persona en donde tú puedas tener un acompañamiento, pero que además puedas tener un feedback desde el aprendizaje de la otra persona y que esta persona también te pueda dar recomendaciones y te pueda dar un apoyo diferenciado, probablemente entonces tú lo que necesitas es un mentor. Porque la expertise del mentor es desde lo que yo sé, desde que mi experiencia, de donde yo me he hecho bueno, te puedo ayudar a orientarte y a decirte lo que tú tienes que hacer. Entonces, hay diferentes profesionales que te pueden ayudar
a que tú puedas, primero que nada, y quizás esto es lo más importante, primero que nada es alinearte tú, a entenderte tú, quién eres tú, cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, hacia dónde tú quieres ir, cuál es, hacia dónde te quieres dirigir. El entender todo eso es el principio de todo. Y para eso yo tengo un programa que se llama Liderar tu vida, que comienza precisamente por eso. Ujú, Por a sí. través de una serie de preguntas y acompañamiento, tú comienzas a entender todo este tipo de cosas y comienzas a verlo en el futuro y comienzas a colocar los puntos sobre las IES en función de las situaciones que tú estás viviendo el día de hoy. Es que es complicado. Ahorita, por ejemplo, nos dijiste, si tú necesitas saber de dónde vienes, pues sí, tú, como la historia familiar, ¿no? Ujú, Tienes que ir con un psicólogo. Si tú ujú. necesitas este tipo de herramientas, tienes que ir con un coach. Y si necesitas este otro tipo de herramientas en tu vida para poder hablar en público, para poder alinearte, primero, entonces necesitas un mentor. Yo hubiese pensado, y me voy a desviar aquí un poquito, César, que un mentor y un coach es exactamente lo mismo. Sí, todo el mundo piensa lo mismo, pero a veces también confunden el coach con con el psicólogo. Ujú, O a veces confundan el mentor con el consultor o el ujú. asesor. Pero realmente cada una de estas profesiones tiene sus aristas y tienen sus técnicas y tienen su nivel de acompañamiento. Pero realmente no. Un coach únicamente se ha preparado para hacer preguntas y a través de la pregunta generar reflexión, Ujú, donde el coach, aquella persona que realmente están ejerciendo el coaching desde el deber ser, no te dice lo que tú tienes que hacer, ni cómo lo tienes que hacer, ni de qué manera lo tienes que hacer, sino a través de la pregunta tú mismo vas encontrando las soluciones a las cosas que tú quieres resolver, partiendo de lo que no quieres a lo que sí quieres. ese es Eso el, significa que el coaching es no directivo, no ujú, dirige a la persona. claro. Mientras que el mentor sí es más directivo porque partimos de mi expertise, de mi experiencia. Por ejemplo, todos los conocimientos que yo tengo acerca del liderazgo puestos al servicio del mentí. Ujú, ¿Eh? O sea, en mi experiencia, mira, cuando el líder se comporta de esta forma y de esta manera, trae como consecuencia esto y esto y esto. Y por el tipo de personalidad que tú tienes, yo te recomiendo que te vayas por aquí. Esa fórmula es directiva. Eso ujú, lo puede hacer es un mentor, no un claro. coach. Claro, entonces ahí está la diferencia, ¿no? Básicamente, el coach es un deber ser a partir de formular preguntas, te llevan a la reflexión y finalmente tú solo vas tomando esa directriz con base a las decisiones que vayas Tú, tomando de acuerdo a las reflexiones que vayas haciendo, ¿no? tú vas tomando tus propias decisiones. Exacto, ¿no? Y el coach lo que hace es cuestionarte en función de esas decisiones que tú vayas a tomar. O sea, Ujú. te va permitiendo de que tú tomes la decisión si esto es realmente lo que tú quieres, si esa es la línea que realmente tú quieres y si estás en el camino de lo que tú quieres. Claro, y ahí es donde viene esta alineación personal, ¿no? Me está alineando entre lo que pienso, lo que siento, lo que actúo, lo que hablo, ¿no? Con base Exactamente. a mis propias decisiones. El mentor es una persona que te va a dirigir hacia esos objetivos que tú tienes con base a la experiencia del mentor. Ajá. Exactamente. Y también de formular ciertas preguntas y decirte, ok, vamos a hacer la alineación personal de esta manera para que tú puedas lograr ese enfoque que estás buscando al momento de hablar en público. ¿Qué mensaje quieres dar? ¿Cómo puedes incluso a lo mejor empezar una conferencia? ¿Cómo la puedes cerrar para que Exacto. finalmente puedas impactar a la audiencia, que es lo que estás buscando? Así es. Porque date cuenta que, mira, por ejemplo, si usted que me está viendo en este momento es un tipo de persona que no le gusta pensar, porque hay personas que no le gusta pensar, Marbella, hay personas que no le Sí, gusta, sí. no, a mí no me estés haciendo preguntas, César, no me hagas perder tiempo en eso, yo lo que quiero es que tú me digas lo que tienes, de lo que yo tengo que hacer. Porque no tengo Probablemente, tiempo.
porque no tengo tiempo, es que probablemente no le gusta sentarse a pensar. Es más pragmática, probablemente necesita un mentor. Ujú, Pero si tú eres una persona que le gusta entender y estar seguro de las decisiones que está tomando, probablemente lo que necesita es un coach. ujú, Entonces, también el tipo de profesional tiene que ver con mi tipo de personalidad. Pienso, y por eso es que siempre tenemos que hablar de la alineación personal, el ujú, conocerme primero a mí mismo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Desde la primera sesión, que es la entrevista, lo primero que hago es identificar en mi cliente el tipo de persona que es. Y partiendo de allí, entonces yo el resto del plan le digo, mire, según lo que he escuchado y según lo que usted me está planteando, usted lo que necesita son sesiones de mentoría. O usted lo que necesita son sesiones de coaching. O muchas veces me ha tocado decirle, gracias por la confianza, pero por lo que usted está buscando, usted necesita otro profesional. ujú, Yo le recomiendo que tome una cita con un psicólogo que le va a ayudar a encontrar la respuesta de lo que usted está buscando. ujú, Y cuando usted consiga esa respuesta, que ya tenga la claridad y cuando ya quiera salir del tiempo, ya tomar decisiones del tiempo presente hacia el futuro, entonces allí es donde usted y yo podemos trabajar. Pero antes de que usted y yo podamos trabajar, necesita pasar primero por un psicólogo. Oye, entonces, César, y ya después que pasa, ya regresa conmigo. Y entonces así ya vemos Exactamente. si ya es coach o es mentoría, ¿no? Y Que esto no ya, significa que, cuidado, esto no significa que la persona esté enferma. no, no, Esto no, no no, no. significa que la persona tenga un problema, no. Es que tiene que ver con lo que está buscando la persona y Ujú. cuál es el profesional más adecuado que pueda ayudar a esta persona. Sí, así es, ¿no? Porque de repente se llegan pues con personas y que los pueden confundir aún más, ¿no? Porque yo he escuchado por ahí que de repente un coach eh, toma el papel de un psicólogo erróneamente y en lugar de ayudar a las personas a encontrar como ese primero equilibrio interior para después ir logrando los objetivos, los confunden todavía más y entonces pues no logran ni llegan a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y eso ha traído como consecuencia de que hay una distorsión de lo que es la profesión del coaching o la profesión del mentor, ¿no? Ujú, Y tiene que ver también con usted que me está viendo en este momento, tiene que ver con cuál es el tipo de profesional que usted está contratando. Usted ujú. tiene que buscar la referencia, tiene que tener acceso a algunos clientes, escuchar a través de sus redes sociales o a través de su plataforma qué dicen del tipo de profesional que es, documentarse para que realmente pueda tener un profesional que la pueda ayudar o la pueda orientar en función de lo que usted está buscando. Claro, para poder tener ese enfoque y esa claridad, ¿no? César, compártenos, por ejemplo, cómo nosotros, qué herramientas tenemos o contamos para ir teniendo ese enfoque, esta alineación personal para poder lograr hablar en público, porque a veces muchas personas, sí, vamos a primero hablar de las personas que sí quieren, desean hablar en público, pero tienen ese miedo de que dicen, ¿qué tal que digo puras tonterías? ¿Y qué tal que no logro dar ese mensaje que yo deseo dar de la forma en que deseo dar? Entonces, ¿qué herramientas se tienen para lograr hablar en público enfocados y siendo claros? Mira, cuando hablamos de liderar tu vida, que es lo que yo he ido perfeccionando y lo que me está dando resultados, para mí todo comienza primero con la rueda de la vida. La rueda de la vida está compuesta de 8 elementos que tienen que ver con tu trabajo, tiene que ver con tu descanso, tiene que ver con tu espiritualidad, tiene que ver con la familia, con tus ingresos, tiene que ver con varios aspectos, ¿no? Y lo primero que logramos identificar es cuáles son las valencias. Si la resultante es muy pequeña o es muy amplia, o cuáles son las variaciones de esa rueda. Ah, es Allí. decir, perdóname César, es decir, en Valencia te refieres, tú me presentas la rueda, Ujú. yo, Y hay una este, numeración del 1 al 10, ajá, siendo el 10 el más alto y el 1 el más bajo. ajá,
En- Depende a cómo tú te encuentres, significa el estado el número 1 es de insatisfacción y el 10 de máxima satisfacción. ujú, en- Normalmente cuando tú comienzas una sesión de coaching ujú, o de mentoría, la rueda no está redonda, sino que tiene picos. ujú, Y esos picos lo que te permite hacerte ver, por ejemplo, ujú, de que tienes temas con tu familia o que tienes temas con tu ingreso o con tu espiritualidad o con tu desarrollo personal. ujú, Cuando tú identificas dónde están los picos, entonces viene primero a encontrar la claridad y el enfoque de lo que tú quieres buscar y para qué tú estás, en este caso conmigo, qué es lo que tú quieres encontrar. Entonces, ujú, en algunos casos quieren trabajar la oratoria, en otros casos quieren trabajar su proyección profesional, en otro caso quieren trabajar su liderazgo, en otro caso quieren resolver temas familiares. En otros casos encontramos que tienen emprendimientos que no le están dando resultados. Entonces, el identificar primero que nada qué es lo que te motivó a sentarte conmigo. primero. Primero que nada, y te voy a decir por qué primero que nada, porque es que somos personas integrales. Ujú, Y como somos personas integrales, yo te digo, Marbella, yo vengo a hablar contigo porque quiero mejorar mi oratoria. Pero tal vez el problema que estoy teniendo con mi oratoria o con la falta de claridad al momento de dar un mensaje o la falta de coherencia o la elegancia, lo que sea, está asociado a otros temas que tienen que ver con mi rueda, que tienen que ujú, ver con otras situaciones que están afectando mi vida. Cuando yo evidencio qué es lo que realmente está afectando mi vida, entonces ya tengo la claridad y la coherencia para poderme enfocar en función de las cosas que quiero resolver. Por eso te hablo que primeramente comenzamos de cuál es la motivación que te permite sentarte conmigo. Y luego pasamos a trabajar tu coherencia, que tiene que ver con lo que tú estás pensando, lo que estás expresando y lo que finalmente estás haciendo. Si realmente hay un hilo conductor en esos tres. Te puede sorprender que la mayoría de las veces no estamos trabajando de manera coherente. ujú, Realmente estamos mandando un mensaje, que es lo que tú me decías más temprano, cuando la persona que tú estás entrevistando se pierde. De repente te da una respuesta que no tiene nada que ver con lo que tú estás preguntando, porque su mente está en otro lugar. Cuando logramos trabajar la coherencia, ese enfoque llega con claridad. Y para eso, dentro de esto que yo llamo liderar mi vida, tiene que ver mucho con el autoconocimiento, para tú entender cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus aspiraciones, Marbella, ujú, porque eso es finalmente lo que te permite tener un hilo conductor. Y ujú, eso se conecta también en esta misma técnica que yo trabajo con mi cliente, con la motivación y el compromiso. O sea, cuál es la motivación que yo tengo para el logro y cuál ujú. es el compromiso que finalmente yo adquiero con las cosas, o sea, con esos objetivos y esas metas que yo me estoy proponiendo. Y a todo este cúmulo importante de cosas, adivina que también le tenemos que meter, Marbella, ¿Qué? el manejo del estrés y la resiliencia, que tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Claro. Porque al final nosotros somos personas emocionales. Ujú, Y si no tenemos claro, Marbella, cuáles son las cosas que nos estresan, cuáles son las cosas que nos preocupan, cuáles son las cosas que nos desenfocan, entonces obviamente, o cuáles son las cosas en donde tenemos que ser resilientes ujú. y de eso, tú no puedes hablar a nosotros porque eh, una persona experta en el área de la resiliencia mejor que tú, todavía no la he conocido. Y eso, de eso se trata precisamente, de entenderte primero a ti mismo, saber que tienes que dejar ir para poderte entonces seguir hablando con, con la coherencia que hemos venido hablando. Y después, Ay, no las terminamos. relaciones interpersonales. En las relaciones interpersonales, Marbella, Sí, lo que estamos hablando es precisamente en cómo yo me estoy relacionando con mis iguales o con mi público objetivo y todo esto me va a traer un bienestar general. claro. Oye, entonces, a partir de esta rueda de la vida, que son, me decías, 8 aspectos, creo que hemos tocado hasta ahorita 5, tú me la presentas, me la pones enfrente y yo le tengo que dar una calificación.
por ejemplo, ¿no? Del 1 al 10, supongo a lo que te refieres es qué tan importante es la familia para mí, ¿no? Exacto, sí. Entonces Por yo le ejemplo, pongo una calificación. exactamente. Por ejemplo, yo me he encontrado personas que te dicen, mira, la familia, no, la familia colócale un 4. ¿Ok? Ajá. Ah, mira la expresión que tú hiciste. Marbella, para que todas las personas que ustedes nos están escuchando hoy, Marbella es una persona muy de familia. Y cuando hablamos de la familia, en la escala de valores de Marbella, le genera una expresión que fue la siguiente. ¿Sí? Esa expresión que para ella es como que, ¿cómo que le va a dar un 4? Bueno, ¿Cómo que en esa persona en particular, no está pensando en la familia, está Ujú, pensando en otras cosas. Entonces, al estar pensando en otras cosas, no se da cuenta que hay un desbalance, un posible desbalance en su núcleo familiar y en lo que está impactando en su vida. Y la ausencia de algunos factores no le permiten que él le dé una valoración. Y al no tener esa valoración, tiene una afectación. ujú. Así como también hay personas que tú les puedes preguntar cómo está, por ejemplo, en el caso del trabajo, cómo está la responsabilidad. Ahí está en 2. Entonces tú dices, ¿cómo que el trabajo está en 2? Está en 2, exacto. Ajá, sí. Ay, Por sí, eso me queda claro que es que yo soy no una fluye. persona que soy muy tranquila, a mí me da igual, a mí todo me resbala. Ah, ok. Vamos a ver por qué a ti todo te resbala. Entonces ahí comenzamos a trabajar. Entonces es bastante sabroso, bastante interesante. Oye, claro, ¿no? Y hay personas que probablemente digan la espiritualidad, ponle -1, ¿no? Cero. Cero, o sea, -1 incluso, ¿no? Pues sí, Hay o una sea, pregunta, por ejemplo, que te dice, en cuanto a la espiritualidad, del 1 al 10, ¿qué tanto te interesa trabajar esto? Entonces me dice, no, 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 no me interesa. Yo, estoy bien. Ah, bueno, a ver. Y de alguna manera, mira lo interesante de esto. La rueda lo que te permite es hacerte ver, primero el coach, y el coach tiene la responsabilidad de hacer ver ujú, a su coachee o a su mentee ujú, cuáles son las áreas que tienen afectaciones que probablemente no le están permitiendo ese alineamiento. ujú. Y ese alineamiento es lo que inconscientemente te trae como consecuencia de que no tienes niveles de satisfacción o de que no te sientes bien con algo o etcétera, 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 y tú no identificas el porqué. La responsabilidad del coach o del mentor, depende con el que tú estés trabajando, y también del psicólogo, es hacerte consciente de esa realidad. Qué importante, ¿no? De repente vamos perdiendo y yo me quiero, desde que dijiste esta rueda de la vida, ¿no? Con estos 8 aspectos, ¿no? Y de repente te empiezan a preguntar y ponerle una calificación a algo. Hay personas que de repente se conflictúan mucho, ¿no? Que dicen, bueno, o sea, ¿qué calificación le doy a este aspecto en mi vida, ¿no? Y a veces ni siquiera lo tienen consciente hasta que se los pones enfrente, ¿no? Para Sí, poder porque, por hacer esta ejemplo, alineación. en lo que tiene que ver con el trabajo, la línea dice trabajo, pero para saber realmente el valor que tiene el trabajo en tu vida, yo te hago de 10 a 15 preguntas. Y entre esas 10 a 15 preguntas, entonces eso genera un promedio y ese promedio es el que realmente le da el valor a eso que te dije. O Porque sea, si yo te pregunto directamente dar un valor al trabajo, tú le dices 5 pero realmente no estás generando reflexión. Entonces, yo te hago 10 a 15 preguntas que tienen que ver con el trabajo, que te pone a pensar y cuando tú ves la resultante de eso ya no es lo mismo. ya no Ya tú fue le tienes, 5, ya ya no fue puede 5. ser más o Exactamente. puede O, ser o menos. ser menos. Ajá, Exactamente. de O la sea, buena. Entonces, no hay estos forma, no hay forma que te puedas mentir a ti mismo. Ajá. Entonces, César, básicamente para esta alineación personal que te basas en la rueda de la vida, la primera, en ese aspecto de trabajo, familia, todavía hay que profundizar y a lo mejor Eso es apenas el abreboca. el abreboca. Eso apenas es, eso es, eso es porque, mira, muchas veces yo me consigo a líderes
que se sientan frente a mí, que tú le preguntas, mire, ¿cómo está tu vida? Bien, excelente, perfecto, mejor imposible. Pero cuando tú empiezas a explorar, encuentras debilidades y encuentras situaciones que ameritan atención. Ujú, Cuando ellos entienden eso, es que comienzan a hacerse conscientes de cuáles son las cosas que le preocupan, le provocan maripositas o que le quitan el sueño o le generan estrés que anteriormente no lo estaban viendo. claro, Y no lo estaban viendo, Marbella, porque estaba en su inconsciente. Porque acuérdate que nosotros operamos desde el punto de vista consciente e inconsciente. sí, así Y al es, no hacerte consciente de eso, pues probablemente tú estás caminando por la vida, pero no sabes para dónde vas. claro. Y así es, entonces, qué importante, ¿no? Es conocer los aspectos, pero además de nuestra vida, pero además profundizar en ellos para realmente saber qué tan importantes son y en qué escala de estos valores numéricos, ¿no? Vamos a decirle así con esta rueda de la vida, tienen en nuestra vida, porque nos sorprendería que a lo mejor yo ahorita te digo, no, pues mi familia, yo le pongo ella le puso, esta persona le puso un 4 pero para mí es un 8, ¿no? Y a lo mejor si empezamos a ahondar, resulta que no es un 8 como tal, sino es un poco más bajo, ¿no? O al revés, pudiera ser que llegara a ser hasta un 10, ¿no? Es así. Y lo más importante de todo esto, Marbella, es importante que tú lo sepas que te decía que tú eres un abreboca, porque entonces depende, y porque todos los clientes son totalmente distintos. Depende a la situación que tú tengas, entonces tú vas colocando sobre la mesa otra técnica, otras evaluaciones, hay técnicas para, a través de un acompañamiento guiado para que tú puedas definir tus valores, hay técnica para definir cuál es tu propósito de vida, tu misión, tu visión. Todo eso te permite tener un entendimiento y una dirección de realmente lo que tú estás haciendo, lo que tú quieres hacer y hacia dónde vas. Definir tu objetivo, definir tus metas de vida, luego eso lo conecta con cuáles son tus metas profesionales, tus metas personales y tus metas familiares. De ahí probablemente si tú lo que quieres trabajar es oratoria, entonces técnicas para mejorar tu dicción, para mejorar tu calibración, para mejorar tu respiración, para mejorar tu articulación, o si lo que estamos hablando de liderazgo es entender los diferentes tipos de liderazgo, cuál es el liderazgo que mejor se anota o en el que tú mejor te sientes, el complemento de liderazgo que tú necesitas tener para tener un mejor desenvolvimiento, o si estamos hablando de equipo de trabajo, cuál es tu nivel relacional, cómo te estás relacionando, hacer unos tips que te permita entender, unos tips, no, unas evaluaciones que te permita ponderar de qué manera tú te estás relacionando. Entonces, depende a lo que tú coloques sobre la mesa, se comienzan a derivar otra serie de técnicas o situaciones que le permite al profesional ayudarte a guiarte de manera efectiva. Claro. Ahora, César, yo ya tomé mis técnicas para ser un orador perfecto, ¿no? ¿Cómo Ya, así? Pero tú no me tú no, ¿en dónde cayeron, dónde cayó ese dinero? a ver, yo ya tomé mis cursos para ser un orador, ya me voy a parar frente al público para hacer mi presentación, ¿no? Y tú me dices, no, no, a ver, Marbella, espérate, porque todavía nos falta alinearte con esta rueda de la vida. Yo te pregunto, ¿y para qué la necesito, César? ¿Para qué voy Es a lo que siempre ocurre. necesitar yo esta alineación a través de tu rueda de la vida que me estás presentando? Si yo lo que necesito es solamente saber hablar en público, ¿no? Y ya tomé yo mis 30 cursos al respecto. Tú sabes que eso es un denominador común de lo que muchos clientes que llegan a mí. Llegan por oratoria y terminamos trabajando de manera profunda. Lo que pasa es que, ¿qué es la oratoria? La oratoria es el arte de convencer, de tener elocuencia y de poder vender una idea o un producto frente a un público de manera agradable y memorable, Ujú. generando recordación y que la gente se sienta de una manera diferenciada, se identifique contigo, tú hagas empatía y terminen comprándote o asimilando el mensaje que tú le estás
vendiendo, ¿verdad? Eso es lo que finalmente hace la oratoria. Ujú, Bien, pero ¿cómo yo soy un buen orador cuando yo estoy hablando contigo y no te estoy convenciendo? Cuando tal vez tengo una afectación emocional, probablemente no estoy haciendo bien uso de la oratoria. ujú, Cuando tú me invitas a una entrevista como esta y yo no hilo correctamente mi idea, probablemente no estoy haciendo buen uso de la oratoria. Cuando no estoy gesticulando de manera adecuada y asertiva frente a un público, no estoy haciendo uso bien de mi oratoria. Cuando no estoy articulando bien, y probablemente no estoy articulando porque mi mente está en otro lugar, o cuando estoy respirando de una manera no adecuada porque probablemente emocionalmente estoy conectado con otra cosa, bueno, todo eso termina afectando la oratoria. ujú. Entonces, cuando el cliente entiende que la oratoria no es solamente el hablar y pronunciar bien las palabras, sino que tiene que ver con un conjunto más de cosas, porque somos personas integrales, entonces comienza asimilando el método. Entonces, básicamente, por ejemplo, lo que nos estás compartiendo es que definitivamente el solamente tomar cursos de oratoria es una parte mínima de lo que se tiene que hacer para poder hablar en público. Se necesita tener esta alineación personal para que tu mensaje sea claro, sea conciso, sea preciso, pero además impacte de la manera que nosotros, los oradores o los ponentes, deseamos en la audiencia. Mira, si tú te metes en YouTube, vas a conseguir yo no sé cuántos miles de cursos y talleres de oratoria gratis. Entonces no me necesitas, porque tiene la información hoy a millones. Es que el arte no está solamente en entender la técnica, sino es aprender a cómo tú utilizas la técnica. Para poder aprender a utilizar la técnica, entonces Ujú, ahí sí necesitas del acompañamiento de un profesional que te haga entender por qué no estás respirando bien. Puede ser un problema motor, puede ser un problema físico, pero puede ser también un tema emocional. Bueno, ujú, el tener la capacidad de identificar eso solamente te lo da un profesional. Cuando tú no articulas bien las palabras, puede ser un problema motor, puede ser un problema físico o puede ser un problema de malformación familiar en tu educación. ujú, Cuando tú entiendes la raíz, entonces tú puedes resolver con mayor facilidad el problema de articulación. Cuando tú sientes miedo frente a un público, puede ser un miedo implantado que para tú poder desmontar eso, lo primero que necesitas es identificar dónde está la creencia que te está alimentando ese miedo. ujú. Entonces, para entender esa creencia y dónde está ese miedo, necesitas de un profesional. Entonces sí, necesita de un profesional para hacerte mejor orador y ese profesional debe acompañarte a ti a que tú puedas, primero que nada, entenderte, que funcione cuáles son tus habilidades y destrezas y cuáles son tus áreas de mejoras. Claro, y entonces en lugar de simplemente buscar la oratoria que pudiera ser ese como, no sé si valga la comparación, como ese curita que te estás poniendo al no estar alineado porque realmente está escondiendo pues una serie de factores, ¿no? Que tienes internamente que te impiden hacer eso que tú quieres, tener esa comunicación efectiva y asertiva, tener esa coherencia al hablar, porque crees que solamente con la oratoria es suficiente y estás pues eso, tapando con ese curita, ¿no? Todo lo que traes dentro y que no está alineado. Eso es como cuando tú agarras Marbella y dices, me duele la cabeza. Me duele la cabeza y tengo una semana con dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? ¿Una aspirina? Vamos a la farmacia, compramos una aspirina y nos las tomamos. Y se te quita el dolor de cabeza. Pero el día siguiente, ¿qué pasa? Ahí Vuelve está. otra vez. Bueno, en el coaching eso lo encontramos como remediativo. Te tomas algo, te alivia temporalmente, pero no te elimina el problema. ¿Eh? Entonces,
¿Qué es lo que te elimina el problema? Cuando tú vas al médico, te hacen unos exámenes, determinan cuál es el origen del dolor de cabeza y te colocan un tratamiento para el problema que tú tienes Ujú, con el dolor de cabeza. ujú, Lo mismo ocurre con los profesionales de coaching, de mentoría. O sea, lo que nosotros agarramos, lo que nosotros hacemos es encontrar cuál es la situación en la que tú te encuentras y cuál es la situación en la que tú te quieres dirigir o cuál es tu situación deseada, cuál es tu objetivo, qué es lo que tú quieres lograr. Entonces te hacemos los exámenes para que tú reconozcas en ti cuáles son las debilidades que tú tienes, el por qué no has podido alcanzar esos objetivos, cuáles son las creencias que te están limitando, que no te están permitiendo avanzar, identificar cuáles son las herramientas que tú necesitas, establecer un plan de acción a través de objetivos y metas e ir haciendo correcciones en una línea del tiempo de acuerdo a lo que tú quieres lograr. Entonces eso lo cambia todo, Marbella. Sí, definitivamente, ¿no? Es como tú lo dijiste, los seres humanos somos seres integrales y tenemos que armar este rompecabezas para hacer precisamente esta parte totalmente integrales, ¿no? En la parte física, mental, en la parte espiritual y por supuesto la parte emocional, que si alguno de estos cuadrantes está mal, pues estás desalineado y no vas a poder lograr los objetivos que tú quieres, ¿no? César, y esto puede pasar, por ejemplo, puede ser que un líder venga con una trayectoria fabulosa, sus conferencias, sus cursos, sus talleres, y de repente se pueda desalinear y va para Claro, abajo. claro, claro. Eso es lo más común del mundo y ahí es donde realmente necesitamos. Lo que pasa es que somos seres emocionales, Marbella. Ujú, La mayoría de las cosas, de las decisiones que nosotros tomamos están asociados precisamente a una serie de factores que a veces no nos damos cuenta, pero que sí terminan impactando de manera importante. ujú, Entonces, por lo menos yo he podido desarrollar una capacidad que cuando yo tengo un problema fuera de un trabajo que yo tengo que hacer, yo puedo aislarme de lo que me está incomodando, puedo hacer un buen trabajo desde el punto de vista de la animación o desde el punto de vista de la presentación o desde el punto de vista de lo que tenga que ver con una presentación en público, una buena conferencia, puedo echar chistes y ¡pa! Me bajo de la tarima y caigo otra vez en mi vacío. Entonces, ¿de quién es la decisión de mantenerse en el vacío? Mía. ujú, Si ya yo sé que tengo un problema, automáticamente lo que yo tengo que hacer es buscar un profesional que me ayude, me está pasando esto. ujú. Logro hacer esto de manera eficiente, pero cuando los niveles Termina. de emocionalidad terminan, vuelvo otra vez al hueco, Ujú. vuelvo a la depresión. Entonces, pues evidentemente necesito ayuda, evidentemente necesito una compañía y necesito identificar qué es lo que está pasando. Sí, y fíjate Ahora, que eso es una situación que puede estar pasando, pero imagínate esa situación que debe de ser una situación y comienza a ser un estado emocional. Cuando eso se convierte en un estado emocional, entonces ya estamos hablando de otro nivel de problema. claro, hay una película, me hiciste recordar una película ahorita que mencionabas esto, ¿no? De un escritor de libros y que se paraba y daba conferencias, ¿no? En temas de pareja y él no tenía pareja en su vida, ¿no? Pero habla de Había, pareja, ¿perdón? pero habla de pareja. Ah, sí, exacto, pero habla de parejas y cómo tener pues relaciones exitosas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y él no las tenía porque simple y sencillamente de una experiencia anterior pues había quedado afectado y no se daba ese permiso, no se abría para involucrarse en una nueva relación con una nueva persona, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando entonces que esta persona no estaba alineada o no tenía esta alineación personal, pese a que, o Porque no aún, hay quiero una decir, aún coherencia, cuando era muy exitoso, ¿no? pero no hay una coherencia. Que tú me Ujú. estás hablando de algo que tú no practicas, entonces tú eres un teórico.
claro. Tú quieres que yo siga tu método, tú quieres que yo siga tu plan, tú quieres convencerme a mí de que tú sabes lo que yo tengo que hacer, pero tú no eres capaz de hacerlo contigo mismo. Ahí Claro, es donde no hay una coherencia. Pero tú sabes que es lo más importante de todo esto, Marbella, no, de que muchos profesionales creen que la gente no se da cuenta y sí, muchos profesionales creen de que ellos lo están haciendo bien y que están vendiendo un buen producto. ujú, Pero resulta ser de que así como tú me lo estás citando hoy a esta persona, normalmente lo que ocurre es que una persona que está haciendo presentaciones y que te quiere vender un sueño o que te quiere decir cómo tú tienes que dirigir tu vida y no dirige la de él, las personas cuando lo están escuchando empiezan a darse cuenta de que, hey, hay algo que me hace ruido. Ya va, ujú, no entiendo esto. Pero él me está diciendo esto, pero se comporta de esta forma. así, ujú, Entonces tú comienzas de manera inconsciente a decir, hay algo que hay algo que no me cuadra. no me cuadra, ujú, Tal vez no lo identificas con plenitud, pero ya tú sabes que hay algo que, ya va, no me gusta. Eso es como cuando tú vas a una fiesta, Marbella, y hay un ujú, grupo de personas reunidos y te empiezan a presentar a todos, personas y de repente tú conoces a una persona que como que, no, o sea, ¿qué pasa? No sé. ¿sí o Pero no? mira, pero siéntate con fulano y tú le dices, no, es que no sé, hay algo que no me gusta, hay algo que o no sabes No me definirlo. vibra, oye, Es que César, no me no me vibra. vibra. Sí, no siento su energía. Bueno, lo que está pasando es, ¿tú sabes qué es lo que está pasando allí, Marbella? No, Que nosotros conscientemente no estamos avistando lo que ocurre, ujú, pero nuestro inconsciente, que tiene nuestro sistema de representación afinado y ujú, es el que realmente recolecta toda la información que nos ujú, define a través del tacto, de la vista, del olfato, del sentir, sí está entendiendo de que hay algo allí que te genera un rechazo. Pero conscientemente no lo vemos, pero no, no lo vemos, inconscientemente ajá, lo percibimos. sí, Bueno, así como cuando tú quieres mentir o tú quieres hacer creer cosas y te paras al frente a un público a tratar de vender algo que es invendible, la pasa exactamente lo mismo. Alguna persona te lo compra por incrédulo o porque lo agarraste desalineado también y te le pudiste meter y otra persona te dice, hay algo raro aquí". algo por ahí no está, haciendo clic, como decimos, ¿no? Algo por ahí está fallando. Exactamente. Por ejemplo, un psicólogo, bueno, o cualquier profesional que habla de la importancia de ayudar a los niños, pero maltrata a sus hijos. Una persona que te vende de que es un motivador, pero se la pasa todo el tiempo triste. Oye, me hiciste recordar Ah, yo me llegué a hacer la pregunta en alguna ocasión de un escritor de libros de niños precisamente, ¿no? Que él orientaba a través del libro las técnicas y herramientas para poder educar eficientemente a los hijos. Y parte de la historia de él, cuando yo lo leí, ¿no? Es que él pues pasaba mucho tiempo encerrado escribiendo sus libros y quien se encargaba de la educación de los hijos era la esposa, ¿no? Entonces dice, pues mejor vamos a preguntar a la esposa, porque ella era la que estaba directamente involucrada con la educación, porque él estaba metido escribiendo los libros. Entonces, ¿en qué momento podía él estar involucrado en la educación de los niños, ¿no? una de las cosas que nos dejó la pandemia de manera maravillosa fue el hecho de que algunas parejas ya no se conocían ¿No? y en pandemia se volvieron a reencontrar. O a separar. Algunas madres, bueno, a reencontrar o a separar. Ujú, Algunas madres se descubrieron de que no estaban siendo madres y ujú, algunos padres se descubrieron que no estaban siendo padres. Algunos hijos se entendieron que no estaban siendo hijos y que estaban asumiendo roles que no les correspondían de su papá y de su mamá. Y todo esto pasa precisamente porque cada quien está en su trinchera o cada quien está haciendo lo que mejor entiende que puede hacer y nos descuidamos, Marbella. Y todas esas situaciones, todo ese, ¿cómo lo calificamos?
todas esas situaciones irregulares están presentes en tu vida, pero tú no te das cuenta. Ujú, No eres consciente de eso. sí, Eres infeliz, no tienes una satisfacción plena, no te sientes amado, pero no identificas que es que no te sientes amado, ujú, solamente que algo no está bien con tu pareja. Pero peor aún, ni siquiera te das cuenta que tal vez el que no te sientes amado no es por tu pareja, es por ujú, tus acciones. Y al no identificar tus acciones, pues tú le echas la responsabilidad al otro. sí, Entonces, así es. todo esto tiene que ver con la alineación. Así es. Pues César, la verdad es que una charla bastante interesante. Ya estamos por cerrar el programa. Compártenos, por favor, dónde te pueden seguir, dónde te pueden localizar. Ya ahora la distancia, el que vivamos en países diferentes, ciudades diferentes, ya no es un impedimento para buscar estas mentorías, este coaching. Entonces, compártenos dónde pueden encontrarte. Eso también nos lo dejó la pandemia. También. La pandemia ayudó a que lo podamos contactar por todos lados. Pero Sí, ustedes me pueden conseguir a través de todas mis redes sociales por @César Boyero. Boyero con B alta y doble L, pero aquí lo vamos a colocar en los caracteres. Me van a ver en TikTok, me van a ver en Instagram, Facebook, en todas las plataformas. Y también, por supuesto, tienen www.cesarboyero.com. Ahí también van a encontrar lo que ustedes quieren y me pueden contactar y será un placer atenderlo para todo lo que ustedes necesiten. para hacerlos todavía, a los que son líderes, seguir potencializando esos talentos, y a los que todavía no creen que puedan ser líderes, por supuesto, pues a través de esta rueda de la vida que tú pones, pues potencializarlos, sacarlos a flote y que pues, logren todos los objetivos que desean. En este Mira, Marbella, 2025. Mira, Marbella, cuando tú estás ejerciendo la jefatura de un puesto electivo, una alcaldía, una diputación, como senador, como presidente de la República, o estás siendo el presidente de una empresa, o eres encargado de una dirección de una empresa, es cuando más acompañamiento necesitas. Así es. Y no es porque seas un mal profesional, sino que es muy fácil cometer errores porque llega un momento que dejas de ver. Ujú, Llega un momento de que se pueden generar desconexiones ujú, o llega un momento de que puedes no estar disfrutando lo que tú haces ujú, o que no te estás conectando bien con tu equipo de trabajo. ujú. Cuando tú te descubres en todas esas situaciones es cuando necesitas el acompañamiento. Así es. Pues te mando un fuerte abrazo hasta Santo Domingo, allá en República Dominicana. Ya saben, pueden encontrar a César Boyero en todas las redes, y también ya nos compartió su página web donde también pueden ponerse en contacto con él. Y el nombre pues aparece aquí en la pantalla. Y bueno, pues yo me despido de ustedes, no sin antes invitarlos. El próximo jueves 23 de enero vamos a tener en vivo al doctor Eduardo Calixto. Yo súper contenta, para mí es un gran honor que el doctor Calixto haya aceptado estar en el programa de Vivir Más Ligero. Vamos a estar hablando de él, de cómo funciona el cerebro de las mujeres, cómo funciona el cerebro de los hombres, cómo nos relacionamos, quién conquista, quién elige, cómo estamos en la parte emocional. Así que los espero jueves a las 8 de la noche aquí en Vivir Más Ligero. Soy Marbella Centel y me da muchísimo gusto que me acompañen cada jueves aquí en el programa. Muy buenas noches.